Buenos días, mi nombre es Javier Jiménez Flores y os vengo a presentar mi ponencia que tiene por título El dolor en las unidades de neonatología, perspectiva desde la enfermería neonatal. Para el desarrollo de esta ponencia la he estructurado en tres partes. La primera parte, que nos servirá para contextualizar el tema, será sobre el origen histórico de las unidades de cuidados intensivos neonatales, así como el dolor era concebido en las distintas etapas históricas. Una segunda parte que veremos de forma más específica, cómo es la atención de la enfermera neonatal, sobre el reconocimiento del dolor clínico del neonato, el uso de las escalas que tenemos en la actualidad y las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y una tercera parte, que no menos importante, hablaremos sobre el rol ético de las enfermeras neonatales, en este caso ante el dolor. Dado que el tiempo es limitado para realizar esta presentación, os quiero explicar de manera breve y concisa diferentes aspectos para que os podáis hacer una idea sobre el origen y la evolución de las unidades de cuidados intensivos neonatales hasta la actualidad. En primer lugar, tenéis que pensar que antes del siglo XIX ya veníamos de diferentes conflictos bélicos, de guerras, problemas de salud pública, también de pandemias o epidemias locales que iban generando muchísima mortalidad entre la población. No es hasta finales del siglo XIX, siendo conscientes de la constante mortalidad, que ocurre un cambio de concepción hacia la infancia y, en consecuencia, los recién nacidos. Tenéis que pensar que tal y como nosotros entendemos y damos el valor a la infancia, hoy en día, en aquellas épocas no tenían el mismo valor. Y en todo caso era más valorado la gente longeva y la sabiduría. Por lo tanto, además de este cambio de paradigma que es colectivo, también es verdad que ayuda elementos técnicos de la época que permiten dar respuesta a la necesidad de crear incubadoras para los recién nacidos y así aumentar su supervivencia. Por lo tanto, por lo que podéis ver en distintas imágenes, son diferentes momentos del siglo XIX en el que tenemos por un lado el cambio de este pensamiento colectivo hacia la infancia y los recién nacidos, y por otro pues el desarrollo de estas primeras incubadoras, las cuales pues fueron expuestas en ferias mundiales, y esto ayudó a visibilizar y ayudar a cambiar pensamientos de otras épocas. Como podéis ver, se fueron creando diferentes y nuevas incubadoras que ayudaban a aumentar o duplicar la supervivencia de los recién nacidos y de los prematuros. Pero nos encontramos en un principio de siglo que tenía impregnado las prácticas de cuidado heredadas en las exposiciones mundiales. En ellas se impedía el contacto absoluto con sus padres hasta que finalizaran las exposiciones y solo les atendían un equipo formado por médicos locales, enfermeras y nodrizas, por lo que muchos padres no los reconocían como sus propios hijos al ser privados de su cuidado. En resumen, en este principio del siglo, tenéis que pensar que el pensamiento médico que se postulaba en esta época era que los niños eran como adultos pequeños y existía un paternalismo donde la actitud terapéutica era claramente vitalista frente a cualquier situación de enfermedad o deseo de sus padres. Es durante la segunda mitad del siglo XX donde se van transformando las unidades premodernas en modernas, gracias a la doctora Mildred Starkman, en concreto durante el año 1959-1961, que ella usó un dispositivo de ventilación invasiva con un respirador mecánico para tratar a los recién nacidos con dificultades respiratorias. De hecho, ella denominó formalmente a las unidades de cuidados intensivos neonatales como unidades de neonatología que asisten a los recién nacidos con ayuda de la tecnología. Y precisamente, gracias a los avances en la tecnología, esto va a permitir que poco a poco se pudieran admitir a los padres y tener un mayor papel y presencia en estas unidades. Pese a que las unidades modernas ya podríamos considerar a las de la década de los años 60, aquí por ejemplo podéis observar unas imágenes muy actuales gracias a la inteligencia artificial, por lo que no existen físicamente ni estos elementos ni estas personas que no son humanas, sino que están hechas por ordenador, y la que también cabe decir que hasta principios del siglo XXI
aún tenemos publicaciones en las que se conseguían desmentir la creencia del siglo pasado en la que se pensaba que los recién nacidos prematuros percibían una menor sensibilidad del dolor frente a diversos estímulos debido a su inmadurez biológica. Una vez finalizada la primera parte sobre el contexto histórico, pasamos a la segunda parte sobre la atención de la enfermera neonatal. En primer lugar, la enfermera neonatal se ocupa en identificar la causa del dolor. Yo os he puesto aquí diferentes ejemplos, como pueden ser las punciones en el talón, que es para el PDP, la prueba de detección precoz, o cuando hacemos algún tipo de inyección, ya sea para extraer sangre o para administrar algún medicamento. También la inserción de cateterismos que pueden ser periféricos o centrales. Algunos recién nacidos tendrán cirugías, por lo que luego tendrán la herida quirúrgica. También tenemos el caso de las úlceras, que pueden ser por presión o otro tipo de contacto. Y también, depende del contexto, sabemos que hay manipulaciones que pueden ser dolorosas, así como el uso prolongado de ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Por otro lado, la enfermera neonatal también reconoce y valora el dolor. Lo hace reconociendo unos signos, ¿no? Y tiene que objetivar dentro de la subjetividad de las respuestas mediante unas escalas que están validadas internacionalmente, que veremos posteriormente. También para el dolor tenemos las medidas farmacológicas y no farmacológicas, que ya de antemano comento que no me centraré en las farmacológicas, pero sí hablaremos un poquito más de las medidas no farmacológicas. Aquí tenéis las 5 escalas para el dolor que usamos más en neonatología, tanto médicos como enfermeras, que todas ellas parten de la teoría asignativa de la doctora Als, que esta teoría integraba 5 subsistemas de funcionamiento: el autonómico fisiológico, el motor, estados funcionales, interacción, atención y autorregulación, y su relación con el ambiente, en el que nosotros teníamos que reducir al máximo cualquier estímulo estresor, como la luz, el ruido, manipulaciones y el dolor, con el objetivo de evitar el daño al cerebro por la experiencia dolorosa. De todas estas escalas, algunas tienen más fiabilidad que otras, y si mencionamos brevemente por encima, la primera de todas, traducido al castellano, sería el sistema de codificación facial neonatal, que esta es una herramienta que es más para identificar el signo conductual del recién nacido. La segunda es el perfil del dolor del lactante prematuro revisado, que esta lo que incorpora es la novedad de las semanas de gestación del prematuro. La tercera es la escala de dolor, agitación y sedación neonatal, que esta también se aplica a las semanas de gestación del prematuro y también incorpora, además del dolor, el nivel de sedación. La cuarta es la de escala de dolor infantil neonatal, que esta es parecida a la segunda, la de perfil de dolor del lactante prematuro revisado, y esta se puede aplicar antes y durante el procedimiento doloroso. Y la última, que es la escala de dolor de Berna para recién nacidos, esta es de las últimas que están validadas en este siglo y también permite valorar tanto a prematuros con o sin ventilación invasiva. Siguiendo en la misma línea de la teoría asignativa de la doctora Als, precisamente las medidas no farmacológicas han demostrado su evidencia como medidas seguras y eficaces y sobre todo neuroprotectoras ante estos estímulos estresores y también dolorosos, por lo que podéis leer aquí un conjunto de ejemplos que llevamos a la práctica en el día a día, que se clasifican en 5 apartados, que son los ambientales, la distracción, el posicionamiento, los táctiles y las medidas que serían más nutritivas y no nutritivas al recién nacido. Una vez finalizada la segunda parte sobre la atención de la enfermera neonatal, pasamos a la tercera parte sobre el rol ético de las enfermeras neonatales. En primer lugar, tenemos las consideraciones éticas previas, donde el dolor
también tiene, además de sus implicaciones, también tiene sus interrelaciones conceptuales. Por lo tanto, si podemos por un momento pararnos a pensar y analizar, en primer momento tenemos el recién nacido, el que por el motivo X que sea, recibe un dolor, que esto a su vez le puede provocar un estrés, que precisamente el recién nacido que tiene dolor y que constantemente genera un estrés, es lo que también llamaba la doctora Als la desorganización conductual, que esto es algo que observamos con frecuencia. Asimismo, una desorganización conductual puede llevar al recién nacido en una situación de inestabilidad, que también se puede traducir a los signos vitales en los que puede estar alterado tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria, y también en los más prematuros generar episodios de apnea o también disminuir la saturación de oxígeno en sangre. Y a la misma vez está interrelacionado esta inestabilidad con pasar a un plano más pasamos desde el extremo del dolor al extremo casi del sufrimiento físico y, por qué no, a saber, el moral del recién nacido. Por otro lado, tenemos a los padres que ante la situación de este dolor del recién nacido, en primer lugar, tenemos ese estado de alerta parental, en el que son conscientes de que se percatan de que su hijo recién nacido está sufriendo algún tipo de dolor. Esto lo que les lleva es muy probablemente un estado de ansiedad, el cual, si no se soluciona o les continúa dando esta inquietud, puede pasar a un tipo de sufrimiento como más global. Ya no solamente es ese estado de alerta y la ansiedad por ver el hijo que tiene dolor y que parece que no consigue calmarse con ninguna medida. Esto les puede aumentar aún más ese tipo de sufrimiento, a un tipo de angustia y de estrés también puede ser moral, en el sentido de que no se ve satisfecho ni solucionado de la manera en la que ellos, bajo sus principios y valores, piensan que podrían estar solucionando el problema de estrés, de dolor o de inestabilidad de su hijo. Por tanto, esto en el peor de los casos puede incluso hasta llegar al otro extremo de que para los padres vean que lo que le está ocurriendo a su hijo, ellos lleguen a considerar que está recibiendo un trato indigno. Para finalizar, expliquemos a qué nos referimos con el rol ético de las enfermeras neonatales, en este caso ante el dolor. Pues en primer lugar, en que las enfermeras no somos agentes morales pasivos, sino que somos agentes morales activos, las cuales tenemos nuestra propia autonomía moral y destacamos que también tenemos nuestro propio ethos profesional, el cual tenemos un conjunto de actitudes y aptitudes éticas que hay que practicar. La palabra ethos tiene que ver con el carácter, la costumbre, la conducta, la personalidad y la fortaleza. Por tanto, los valores son indispensables, pero más que un conjunto de valores, lo que necesitamos son más virtudes prácticas. Y para ello tenemos lo que conocemos como la ética aplicada, que nos ayuda no solamente a reflexionar y analizar críticamente, sino a proponer respuestas y aplicar la teoría de los diferentes sistemas éticos. Asimismo, dentro de las virtudes prácticas que considero que nos es más útil en el dolor neonatal, en primer lugar, son el respeto ante el otro. En este caso, no solo el respeto a la otra persona, sino también el respeto a ese dolor y al dolor ajeno. También tenemos otra virtud práctica que es la sinceridad, o también podríamos decir la honestidad, que es indispensable cuando se sabe o no se sabe si podemos ayudar o no respecto al dolor que tiene el recién nacido o al de sus padres o la familia. Luego tenemos la compasión, y como en algunos casos puede ser la empatía, pero mayormente para la enfermera neonatal que no pueda empatizar, es esencial ser compasivo, puesto que la compasión me despierta el deseo de ayudar al otro, en este caso ante el dolor. Por tanto, para el rol ético de enfermera neonatal
ha de crecer y desarrollarse en habilidades humanas, como es el acompañamiento, el saber estar, el saber ser, saber decir y qué no decir, por lo que precisa de una escucha activa y una mirada atenta a las necesidades del otro y bajo quien está a cargo y bajo su responsabilidad. No solo es cuestión de adquirir una madurez moral que me permita despertar mi sensibilidad ética, sino de ser conscientes de la vulnerabilidad y de la fragilidad que ha de hacer actuar y atender al estar con y para el otro que cuidamos. En definitiva, las enfermeras neonatales en la contemporaneidad hemos alcanzado unos niveles de cuidado que ya no basta con el conocimiento científico y técnico, sino que persiguen unos máximos éticos en su quehacer profesional. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado y quedo a disposición a vuestras dudas o consultas. Muchas gracias.